Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la información jugosa y los chismecitos más calientes de nuestras estrellas turcas brillan con luz propia. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén listos para lo que les tengo preparado porque agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, un rumor que se ha estado cocinando a fuego lento, pero que ahora, boom, explota con toda su fuerza. Vamos a hablar de, sí, lo adivinaron por el título, de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de química, de talento, y de una legión de fans que sueñan con verlos juntos, no solo en la pantalla. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero pedirles un favorcito. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que siempre nos ve pero nunca se anima, este es el momento. Dale clic a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que aquí siempre encontrarás las últimas noticias, análisis, curiosidades y por supuesto, los mejores chismes del mundo de las telenovelas turcas. Así que, ¿qué esperas? Únete a nuestra familia. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, gente, como ya saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación desde que protagonizaron la exitosísima novela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química que derrochaban en pantalla era innegable, y las redes sociales ardían con comentarios de fans que pedían a gritos que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, después de la novela, cada uno siguió su camino, protagonizando otros proyectos y, supuestamente, involucrándose en otras relaciones sentimentales. Pero el fuego nunca se apagó del todo. Siempre quedó esa chispa latente, esa esperanza entre los fans de que algún día. Y ese algún día parece que está más cerca de lo que imaginamos. Porque según fuentes cercanas a ambos actores, y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque recuerden que estamos hablando de rumores, pero rumores con fundamento, Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Un proyecto que además promete ser explosivo, un proyecto que podría volver a unir sus caminos y, quién sabe, tal vez, solo tal vez, reavivar la llama del amor. Ahora, ¿de qué se trata este misterioso proyecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías circulando. Algunos dicen que se trata de una nueva serie de televisión, una secuela espiritual de Erkenci Kuş, pero con una trama más madura y compleja. Otros aseguran que es una película, un drama romántico que explorará los altibajos del amor, con toques de comedia y mucho, mucho sentimiento. Y los más atrevidos incluso se aventuran a decir que podría tratarse de una obra de teatro, una producción ambiciosa que los llevaría a recorrer los escenarios de toda Turquía y tal vez del mundo. Pero más allá del formato, lo que realmente importa es el contenido. Según las filtraciones, el proyecto en cuestión abordará temas muy actuales, como la importancia de la salud mental, la lucha por la igualdad de género, el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y, por supuesto, el poder del amor verdadero. Un amor que en la trama se verá puesto a prueba por las circunstancias, por los malentendidos, por los fantasmas del pasado, pero que al final prevalecerá sobre todas las adversidades. Y aquí es donde entra la magia de Can y Demet. Porque, seamos honestos, no hay muchos actores en la industria turca que puedan transmitir emociones con la misma intensidad y autenticidad que ellos. Su química es innegable, su talento es indiscutible, y su conexión con el público es simplemente arrolladora. Son dos fuerzas de la naturaleza que, cuando se juntan, crean un huracán de emociones que deja a todos boquiabiertos. ¿Pero por qué este proyecto ahora? ¿Por qué justo en este momento de sus carreras? Bueno, aquí también hay varias teorías. Algunos dicen que ambos actores se encuentran en un momento de madurez profesional y personal, y que están buscando proyectos que les permitan explorar nuevas facetas de su talento, proyectos que les desafíen como actores y que les conecten con el público de una manera más profunda y significativa. Otros aseguran que se trata de una estrategia de marketing muy bien pensada, una forma de capitalizar el éxito de Erkenci Kuş, y de reavivar el interés del público por su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y luego están los que creen en el destino. Los que piensan que Can y Demet están destinados a estar juntos, que su relación es algo más que una simple coincidencia, que es una conexión kármica que trasciende el tiempo y el espacio. Y que este nuevo proyecto es simplemente una señal del universo, una oportunidad para que vuelvan a encontrarse y para que escriban un nuevo capítulo en su historia. Ría de amor. Sea cual sea la razón,
lo cierto es que este rumor ha generado una enorme expectación entre los fans. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de peticiones, de deseos de que este proyecto se haga realidad. Los fans están organizando campañas, creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos de Khan y Demet, todo con el objetivo de demostrarles a los productores y a los canales de televisión que hay un enorme interés por verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la química entre Khan y Demet es algo único y especial. Es algo que no se puede forzar, que no se puede imitar, que simplemente existe. Es una conexión que se siente en el aire, que se ve en sus miradas, que se transmite a través de la pantalla. Y eso es algo que el público valora y aprecia. Pero, ¿qué dicen Khan y Demet al respecto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores. Han guardado silencio, manteniendo el misterio y alimentando aún más la especulación. Algunos dicen que están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, que están negociando los últimos detalles del contrato y que quieren asegurarse de que todo esté perfecto antes de dar la noticia. Otros aseguran que prefieren mantener el perfil bajo, que no quieren alimentar las expectativas del público y que prefieren centrarse en sus proyectos actuales. Sin embargo, hay pequeñas señales que nos hacen pensar que algo se está cocinando. Hace unas semanas, Khan y Demet fueron vistos juntos en un restaurante de Estambul. No se tomaron fotos ni hicieron declaraciones, pero su presencia en el mismo lugar y al mismo tiempo fue suficiente para encender las alarmas y para alimentar aún más los rumores. Además, ambos actores han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo mensajes enigmáticos, fotos nostálgicas y emojis sospechosos que han hecho volar la imaginación de los fans. Y no solo eso. Algunos de sus amigos y colegas también han estado dejando pistas sutiles en las redes sociales, como comentarios crípticos, likes sospechosos y menciones indirectas que han hecho que los fans se pregunten si están al tanto de algo que nosotros no sabemos. Todo esto, sumado a las filtraciones de fuentes cercanas a ambos actores, nos hace pensar que hay algo más que un simple rumor. Pero, ¿cuáles son los obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad? Bueno, aquí también hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, está la apretada agenda de ambos actores. Can Yaman está actualmente trabajando en varios proyectos en Italia, y Demet Özdemir está protagonizando una exitosa serie de televisión en Turquía. Coordinar sus horarios y encontrar un momento en el que ambos estén disponibles podría ser un desafío. En segundo lugar, está el tema del dinero. Producir una serie de televisión o una película de calidad requiere una inversión considerable, y los productores deben estar seguros de que el proyecto será rentable antes de dar luz verde. Si bien la popularidad de Khan y Demet es innegable, no hay garantía de que el proyecto sea un éxito de taquilla. Y en tercer lugar, está el tema de la competencia. La industria del entretenimiento turca es muy competitiva, y hay muchos actores y actrices talentosos que están buscando oportunidades para brillar. Convencer a los productores de que Khan y Demet son la mejor opción para este proyecto podría ser un desafío. Pero a pesar de todos estos obstáculos, los fans siguen manteniendo la esperanza. Creen en el poder del amor, en el talento de Khan y Demet, y en la magia de las telenovelas turcas. Y están dispuestos a hacer todo lo posible para que este proyecto se haga realidad. Y yo sinceramente también. Creo que Khan y Demet tienen algo especial, una química que no se encuentra todos los días. Y creo que este nuevo proyecto podría ser una oportunidad para que ambos brillen aún más y para que nos regalen momentos inolvidables. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría verlos protagonizar? ¿Crees que su relación podría trascender la ficción? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y hablando de opiniones, también quiero saber qué opinan sobre la fecha que aparece en el título, 23 de febrero de 2025. ¿Creen que es una fecha realista para el estreno de este proyecto? ¿O creen que tendremos que esperar más tiempo para ver a Khan y Demet juntos de nuevo? Compartan sus teorías conmigo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan y Demet. Ayúdenme a difundir la noticia y a generar aún más expectación. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información y sobre todo, que se hayan entretenido. Recuerden que esto es solo un rumor, pero un rumor que, como hemos visto, tiene bastante
Fundamento. Así que mantengamos la esperanza y crucemos los dedos para que pronto tengamos noticias oficiales. En resumen, hemos hablado sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, un proyecto que promete ser explosivo y que ha generado una enorme expectación entre los fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de este rumor, los obstáculos que podrían impedir que se haga realidad, y las señales que nos hacen pensar que algo se está cocinando. Y por supuesto, hemos compartido nuestras opiniones y hemos invitado a ustedes a hacer lo mismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura, que comenten, que compartan, que se suscriban al canal. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y apasionada. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activar la campanita les permitirá recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme qué les pareció este bombazo y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Can y Demet. Y eso es todo por hoy, mi gente. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y de mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en la noticia, Can Yaman y Demet Özdemir, la reunión más esperada de la televisión turca, asterisco asterisco. Hola, mis chismosos favoritos. Siguiendo con el notición de Can y Demet, vamos a profundizar en este jugoso rumor que tiene a todo el fandom turco al borde de un ataque de nervios. Porque a ver, no es cualquier cosa que dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con la química más explosiva que hemos visto en años, estén considerando volver a trabajar juntos. Asterisco asterisco Erkencikus, un fenómeno inolvidable asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este reencuentro, tenemos que retroceder un poco y recordar el huracán llamado Erkencikus. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Desde España hasta América Latina, pasando por Italia y los Balcanes, la historia de Sanem y Can cautivó a millones. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La dinámica entre ellos era palpable. No solo interpretaban sus personajes, los vivían. Se notaba la complicidad, la diversión, la pasión. Era como si Sanem y Can hubieran saltado de las páginas del guión y cobrado vida delante de nuestros ojos. Las miradas, las sonrisas, los roces accidentales. Todo gritaba química. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías, edits y fanfics. Todo el mundo quería que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Asterisco asterisco después de Erkencikus, caminos separados, rumores persistentes asterisco asterisco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, después del éxito arrollador de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se aventuró en proyectos internacionales, mudándose a Italia y consolidando su carrera en el mercado europeo. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series de televisión que la afianzaron como una de las actrices más populares y versátiles del país. Durante este tiempo, ambos actores fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can tuvo una relación mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, mientras que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque, como ya sabemos, este matrimonio no duró. Sin embargo, a pesar de estas relaciones, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet nunca desaparecieron del todo. Siempre hubo una chispa de esperanza entre los fans, alimentada por entrevistas ambiguas, likes sospechosos en redes sociales y, de vez en cuando, alguna que otra coincidencia en eventos públicos. Asterisco asterisco el nuevo proyecto, ¿qué se sabe hasta ahora? Asterisco asterisco. Y ahora aquí estamos. Con este nuevo rumor que está haciendo temblar al fandom. ¿Qué se sabe concretamente sobre este proyecto? A decir verdad, la información es escasa y, como ya les advertí, hay que tomarla con pinzas. Pero vamos a analizar lo que hemos podido recopilar hasta el momento.
Asterisco 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 serie, película u obra de teatro, asterisco asterisco este es el primer gran misterio. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos insider aseguran que se trata de una nueva serie de televisión, que podría ser una secuela espiritual de Erkencicus o una historia completamente nueva. Otros apuestan por una película, un drama romántico con tintes de comedia. Y los más optimistas sueñan con una obra de teatro que permitiría a Kani Demet conectar con el público de una manera más íntima y directa. Asterisco 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 temáticas actuales asterisco asterisco lo que sí parece estar claro es que el proyecto abordará temas de actualidad, como la salud mental, la igualdad de género y el impacto de las redes sociales. Esto sugiere que se trata de una historia más madura y compleja que Erkencicus, que busca conectar con el público de una manera más profunda y significativa. Asterisco 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 un amor a prueba de todo asterisco asterisco por supuesto, el amor será el eje central de la trama. Pero no será un amor fácil ni perfecto. Se enfrentará a obstáculos, malentendidos, fantasmas del pasado. Un amor que tendrá que luchar para sobrevivir, pero que al final, si es verdadero, prevalecerá sobre todas las adversidades. Asterisco asterisco el factor química podrá repetirse la magia, asterisco asterisco. Aquí es donde reside la clave del éxito de este proyecto. Kani y Demet tienen una química innegable, eso es un hecho. ¿Pero podrán replicar esa magia después de tanto tiempo y después de haber tomado caminos diferentes? Esta es la gran pregunta que se hacen los fans. En mi opinión, la respuesta es sí. La química no es algo que se pueda fingir. O se tiene o no se tiene. Y Kani y Demet la tienen, y en abundancia. Además, ambos actores han madurado mucho profesionalmente en los últimos años. Han perfeccionado su técnica, han explorado nuevos registros, han asumido retos más complejos. Esto significa que están mejor preparados que nunca para afrontar un proyecto de este tipo. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, ¿qué significa? Asterisco asterisco. Como ya les comenté, Kani y Demet han guardado silencio sobre este rumor. Ni confirman ni desmienten. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no dicen nada? ¿Están negociando los últimos detalles del contrato? ¿Prefieren mantener el secreto hasta el anuncio oficial? ¿O simplemente quieren disfrutar del revuelo mediático que han generado? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que están esperando el momento adecuado para dar la noticia, cuando todo esté cerrado y firmado. Otros piensan que prefieren no alimentar las expectativas del público, para evitar una decepción si el proyecto finalmente no se concreta. Y otros, más cínicos, aseguran que se trata de una estrategia de marketing muy bien pensada para generar expectación y aumentar el interés por el proyecto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Kani y Demet está jugando a su favor. Ha mantenido el rumor vivo y ha generado una expectación sin precedentes. Todo el mundo está hablando de ellos. Asterisco asterisco el factor, febrero de 2025, fecha realista o simple wishful thinking, asterisco asterisco. Y llegamos al quid de la cuestión, la fecha del 23 de febrero de 2025. ¿Es una fecha realista para el estreno de este proyecto? En mi opinión, es un poco optimista. Producir una serie de televisión, una película o una obra de teatro lleva tiempo. Hay que escribir el guión, encontrar la financiación, elegir el reparto, rodar las escenas, editar el material. Todo esto requiere meses, incluso años, de trabajo. Además, como ya hemos comentado, Kani y Demet tienen agendas muy apretadas. Coordinar sus horarios y encontrar un momento en el que ambos estén disponibles podría ser un desafío. Por lo tanto, aunque me encantaría ver a Kani y Demet juntos en la pantalla en febrero de 2025, creo que es más probable que tengamos que esperar un poco más. Quizás para la primavera o el verano de ese año. Pero no perdamos la esperanza. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de proyecto quieren los fans? Asterisco asterisco. Pero más allá de la fecha de estreno y el formato del proyecto, lo que realmente importa es lo que quieren los fans. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Kani y Demet? Aquí hay algunas ideas. Asterisco 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 una secuela de Erkencicus, asterisco asterisco muchos fans sueñan con ver una continuación de la historia de Sanem y Kan, para saber qué ha sido de sus vidas después de casarse y formar una familia.
Asterisco 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 un drama romántico maduro asterisco asterisco otros prefieren una historia completamente nueva, pero con una trama más madura y compleja, que explore los altibajos del amor, la infidelidad, el perdón y la reconciliación. Asterisco 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 una comedia romántica inteligente asterisco asterisco algunos fans apuestan por una comedia romántica con un guión ingenioso y diálogos chispeantes, que haga reír y emocionar a partes iguales. Asterisco 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 un proyecto con causa social asterisco asterisco muchos fans quieren que Khan y Demet utilicen su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género o el cambio climático. Asterisco asterisco los obstáculos a superar, un camino lleno de desafíos asterisco asterisco. Pero no todo es color de rosa. Para que este proyecto se haga realidad, Khan y Demet tendrán que superar una serie de obstáculos. Asterisco 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 las agendas apretadas asterisco asterisco como ya hemos mencionado, coordinar los horarios de ambos actores será un desafío. Asterisco 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 la financiación asterisco asterisco encontrar la financiación necesaria para producir una serie de televisión, una película o una obra de teatro de calidad no es tarea fácil. Asterisco 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 la competencia asterisco asterisco. La industria del entretenimiento turca es muy competitiva, y hay muchos actores y actrices talentosos que están buscando oportunidades para brillar. Asterisco 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 las expectativas asterisco asterisco las expectativas de los fans son muy altas, y Khan y Demet tendrán que estar a la altura. Asterisco asterisco el poder del fandom, una fuerza imparable asterisco asterisco. Pero a pesar de todos estos obstáculos, los fans siguen manteniendo la esperanza. Y no solo eso, están dispuestos a luchar por lo que quieren. Están organizando campañas en redes sociales, creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos de Khan y Demet, todo con el objetivo de demostrarles a los productores y a los canales de televisión que hay un enorme interés por verlos juntos de nuevo. El poder del fandom es una fuerza imparable. Y si los fans se unen, pueden conseguir lo que se propongan. Asterisco asterisco mi opinión personal, un sueño hecho realidad asterisco asterisco. Para mí, este proyecto sería un sueño hecho realidad. Soy fan de Khan y Demet desde que vi Erkencikus, y creo que tienen un talento y una química excepcionales. Creo que este nuevo proyecto podría ser una oportunidad para que ambos brillen aún más y para que nos regalen momentos inolvidables. Así que desde aquí les envío todo mi apoyo y les animo a que sigan adelante con este proyecto. El mundo está esperando ansiosamente para verlos juntos de nuevo. Asterisco asterisco ahora es tu turno. ¿Qué opinas tú, asterisco asterisco, te gustaría ver a Khan y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia te gustaría verlos protagonizar? ¿Crees que su relación podría trascender la ficción? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No te olvides de compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan y Demet. Ayúdame a difundir la noticia y a generar aún más expectación. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información y sobre todo, que se hayan entretenido. Recuerden que esto es solo un rumor, pero un rumor que, como hemos visto, tiene bastante fundamento. Así que mantengamos la esperanza y crucemos los dedos para que pronto tengamos noticias oficiales. En resumen, hemos hablado sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, un proyecto que promete ser explosivo y que ha generado una enorme expectación entre los fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de este rumor, los obstáculos que podrían impedir que se haga realidad, y las señales que nos hacen pensar que algo se está cocinando. Y por supuesto, hemos compartido nuestras opiniones y hemos invitado a ustedes a hacer lo mismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura, que comenten, que compartan, que se suscriban al canal. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y apasionada. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activar la campanita les permitirá recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme qué les pareció este bombazo y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Can y Demet. Y eso es todo por hoy, mi gente.
Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y de mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet. Hasta la próxima.